Pues nada, yo nací, digamos, al principio de los años 50, del siglo pasado ya, se puede incluso bromear. Soy el mayor de 8 hermanos, nací en La Mancha, en Ciudad Real concretamente, y bueno, pues con el tiempo me trasladé a Madrid, estudié medicina. Y una vez terminados los estudios de medicina, que entre tanto había pedido la admisión en el Opus Dei y había comenzado a hacer ya algunos estudios de filosofía eclesiástica, pues me fui a Roma a hacer la teología. Y una vez terminada la teología, fui ordenado sacerdote por el cuando era el prelado del Opus Dei, Monseñor Álvaro del Portillo. Luego después aquí en Pamplona ya, que es donde estamos en este momento, hice doctorado en Derecho Canónico y me dediqué a una labor pastoral con universitarios en la Universidad de Navarra, pues desde inmediatamente después de la ordenación. Simultaneando al principio con la atención a grupos de campesinos que hacían una formación también de tipo profesional encaminada a la atención de las labores del campo. También me dediqué bastante al trato con otros sacerdotes de Navarra y de La Rioja. Y bueno, todo se desarrollaba normalmente, era capellán de la Escuela de Arquitectura aquí en la universidad. Se desarrollaba de un modo bastante convencional hasta el año 1991, cuando tuve un accidente de circulación, de tráfico. Da toda la impresión, aunque no tengo ningún recuerdo de aquel accidente, que me dormí conduciendo, a pesar de que debían ser como las 7 de la tarde. Y como consecuencia de ese accidente quedé tetrapléjico. Y desde entonces las cosas, digamos, para mí en el fondo no han cambiado prácticamente nada, porque tengo los mismos planteamientos que tenía decía antes, porque mis planteamientos fundamentales son los que se refieren a mi relación con Dios, y eso no ha cambiado, por haber dejado de moverme, por resumir. Y bueno, lo que pasa es que eso sorprendentemente llama la atención. Pues nada, pues que llame la atención. A mí la verdad es que me parece lo más razonable del mundo. Tomar conciencia de la situación en la que ahora estoy, la verdad es que debo reconocer que no fue por las circunstancias algo especialmente traumático. Me explico. Hay que comprender que yo me entero de cómo me he quedado después del accidente en un estado mental bastante confuso. O sea, he tenido un golpe muy fuerte, me han hecho una intervención quirúrgica de la que yo no me he enterado, pero fue necesaria para unir las vértebras del cuello que se habían
roto, y al salir de la anestesia me preguntan, pues si sé cómo estoy, sé lo que me ha pasado. Digo que para nada. Entonces me dicen que me he quedado tetrapléjico. No hacía falta decirme más, porque siendo médico sabía perfectamente a qué se referían. Entonces, bueno, en medio del sopor tampoco tenía yo, me parece, capacidad para, no sé, para tener reacciones especialmente violentas. El caso es que lo que sí recuerdo es que enseguida mis razonamientos fueron, digamos, pues como muy totales, en el sentido de que no me paraba a pensar lo que ya no podría hacer, ni empezaba a hacer cuentas de todo lo que había perdido, sino por el contrario, pensarme que bueno, pero no sé, no percibí que no he perdido lo fundamental. Estoy vivo, y para mí el punto de referencia fundamental en la vida es Dios, y Dios sigue estando ahí, y yo soy sacerdote. Luego ya otra cosa es, no sé, el ir dándome cuenta un poco con el paso del tiempo que en otros sentidos, digamos que mi situación tenía algunas ventajas. Y aunque pueda resultar, no sé si excesivamente fuerte decirlo, ¿no? Primeramente me he dado cuenta de que tiene algunas ventajas en el fondo para mí. Porque, vamos, se me estaba poniendo en bandeja la oportunidad de crecer personalmente en un montón de aspectos de la vida. En un montón de esas facetas, de esas cualidades, de esas virtudes que hacen a las personas realmente grandes. A base, lógicamente, de desprenderse de lo propio, de ser generosas, de olvidarse de ellos mismos. Claro, yo ya no tenía mucho sentido andar pensando en qué es lo que iba yo a hacer, en cómo me iba a organizar, o en mis planes de diversión, de comodidad, por interesantes que fueran. Sin embargo, tenía la permanente oportunidad de dar lo genuino que había en mí. Me refiero a lo genuino que había puesto Dios en mí. Pues, en el fondo, esa posibilidad que yo tenía como sacerdote y que no había perdido, aunque hubiera perdido otras cosas por el accidente, de hablar de Dios. Yo había mantenido la cabeza en su sitio, la cabeza sana aparentemente, y tenía la capacidad de hablar, tenía la capacidad de pensar, tenía capacidad de querer, tenía capacidad de seguir estudiando, y bueno, y veía que el mundo en el que había tenido yo este accidente, pues un mundo tecnológicamente creciente, y yo ya me veía, ¿no? Me veía pues a través de los medios de comunicación, no tanto estos medios de comunicación en los que estoy ahora, sino algo mucho más sentido, mucho más al alcance de todo, como pueda ser el ordenador. Bueno, pues influyendo en muchas personas, relacionándome con mucha gente, quizá no ante un grupo, como venía haciendo hasta entonces, o ante un aula en la universidad. Pero bueno, el tiempo me ha demostrado además esa realidad.
actividad, eso consiste en estar pendiente de él. Estoy 8 horas al día, pues estar pendiente pues de lo que pueda necesitar debido a su falta de movilidad, ¿no? O sea, ser un poco como sus manos y sus pies, ¿no? Que hay cosas que cuestan, evidentemente. Y por no entrar en mucho detalle, ya cada uno que se imagine lo que quiera, pero lo que menos cuesta de lo que cuesta en mi situación, costando, es simplemente el estar como estoy, el no poder hacer físicamente las cosas que antes hacía. Eso quizás es lo que menos cuesta. Pues entonces, ¿qué cuesta? Uy, no. Infinidad de cosas. Y por mi forma de ser, que me gusta bastante la autonomía, la independencia, una cierta libertad, no tanto de movimientos. Bueno, pues eso, digamos, he tenido que, no solamente que aguantarme y quedarme sin ello, sino que entregarlo, es decir, que tener la disposición personal, interior, íntima, de no estar apegado a eso. Y en cambio, poner todo mi esfuerzo, pues en definitiva en amar, en no tener tiempo para pensar en mí mismo. Es un ideal, que lo consigo siempre, no. Bueno, lamentablemente no. Pero en ello estamos, ¿no? En ello estamos. Yo he dicho alguna vez que en la vida tengo la impresión de que se trata de ir hacia Dios avanzando sin parar hacia Él, eso sí, tropezando continuamente, saliendo del paso, pequeñas caídas, pequeños levantamientos, otra vez. Pero en fin. Para mí esta situación ha sido una experiencia vivida en mí mismo de la verdad del Evangelio. Esa frase de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿Será verdad? Yo puedo decir que sí. Yo puedo decir que sí. Es más, si no, no. Si no es en él, no. Y se cumple en esto también esa otra frase del Señor que recoge San Juan, quien le dijo Señor a sus discípulos en el ambiente íntimo de la última cena: porque sin mí no podéis hacer nada. Todo lo puedo con Él, sin mí no. ¿Cuál es mi secreto? Yo pienso que mi secreto es ese, ¿no? No es un problema de empeño, ni de que es que los castellanos somos muy duros, o es que usted hay que ver cómo es. No, deje usted de todo rollo, no. Aquí el que puede es Él. Es que Dios nos ha creado con Él al lado. Nos ha creado para que seamos sus hijos.
Y nos ha puesto en el mundo para que contemos con su ayuda. Y para eso nos ha ofrecido los sacramentos. Desde el bautismo hasta la unción de los enfermos. Pasando por la confesión sacramental, que así entre nosotros puedo decir que procuro confesarme al menos todas las semanas, una vez. La Eucaristía, que es el alimento, que lo procuro celebrar, bueno, ahora con celebrar, claro, porque no dispongo de las manos, todos los días. Y luego la oración y la meditación continua del Evangelio. Yo pienso que esa es la fuerza. Quizás una de las cosas que me ha ayudado mucho en la relación con don Luis, pues quizá ha sido esa de uno pues estar como pendiente de qué es lo que él quiere y de qué es lo que él necesita. No tanto de qué es lo que yo quisiera que él hiciera o a veces no decimos lo mejor para él es esta cosa, pero uno aprende a situarse en el plano del enfermo y esperar a que él pida lo que él necesita y dárselo. También otra cosa que quizás nosotros hacemos no solo atenderle a él en cosas materiales, sino que pues algunas veces en que puede estar por la su misma enfermedad, que le cueste un poco más la convivencia con la gente, con los demás de la casa, pues también ayudarle a él a que pueda pues tener esta vida de familia, ¿no? Y eso pues pienso yo que es importante en una persona que tiene estos problemas, que la gente que vive con él también pues le ayuden a no solo digamos en lo físico, en darle de comer, sino que también ayudarles a tener una vida normal y corriente. Y en el caso de don Luis, pues por su mismo carácter y su misma fortaleza, pues él pues vive una vida bastante, digamos, normal, pero hay veces que pues, suele estar un poco más enfermo o con un poco de temperatura o que le dificulta más su vida ordinaria. Entonces también parte del trabajo nuestro pues es eso, ¿no? De ayudarle a él. Bueno, y cuando se habla de eutanasia como solución, para esta persona, en el fondo, se está mintiendo. Se está mintiendo porque no es cierto que no se puede hacer nada. Y lo que sí que es cierto, no se dice, es que cuando se legaliza la eutanasia, al menos, y así lo reconocen los gobiernos de los lugares en los que está legalizada, 1 de cada 3 eutanasias se hacen sin el consentimiento de la víctima. 1 de cada 3. Pero en fin, triunfaremos, porque el bien triunfará y la verdad se impondrá, antes o después, pero siempre. Ha venido sucediendo siempre. Me llamó la atención, y luego la verdad es que me di cuenta de que era lógica y afirmación. Un titular que pusieron una vez en un periódico, entrecomillado, recogiendo una frase mía: soy un multimillonario que ha perdido 1000 pesetas. Caray tú, qué frase más redonda me ha salido. Pues porque es verdad. Para quien se sabe un hijo, no un simple hijo de Dios como todos los cristianos, es un hijo especialmente querido, especialmente agraciado por Dios con sacerdocio ministerial, a la medida del sacerdocio de Jesucristo. Tener que ir sentado en una silla de ruedas, ¿qué es eso? ¿Ha perdido algo de su
ministerio sacerdotal en absoluto. Es que soy un sacerdote que reza. Dirigirse a Dios es la petición de un sacerdote. Por mí mismo, humanamente, nada. Puro don de Dios. Para su gloria. Para la salvación de las almas. Y esto, como digo, pues era antes y es ahora. Y es ahora. Ahora incluso podríamos decir pues, que lo tengo especialmente facilitado. Porque me siento más en la cruz. Tengo con mis dificultades, con mi dolor, con mis sufrimientos, se quiere decir. Pues como más viva la realidad de que soy otro Cristo. En fin, que no tengo derecho a pararme. Y que no tengo derecho, pues como quizá alguno ha podido pasar, ¿no? Y bueno, ahora, ya que lo tengo tan difícil, ya que sufro tanto, ya que me cuestan tanto las cosas, pues a ver si me lo monto bien, ¿no? A ver si consigo darme las mayores compensaciones dentro de lo poco que puedo, ¿no? A ver si al menos suplo, ya que no puedo, pues al menos esto otro. La gente puede hacer cosas rarísimas, la verdad. Por puro estar pensando en sí mismos, por puro, digamos, condenar su vida al lamento. Yo creo que es claro ver en una persona que tiene 13, 14 años luchando de esa manera, estando como está, es claro el ánimo que uno tiene o recibe para luchar también. Digo, cuando entras al equipo ya después es muy distinto las quejas internas que uno tiene, ¿no? Cuando te quejas, piensas en él, piensas en cómo lucha él y pues te da ánimo, ¿no? Te empuja también a luchar, a animarte, a hacer cosas, a influir en los demás. También anima la piedad de él, ¿no? Como reza, el ir al oratorio, el acercarse, así como está, ¿no? Y da ánimos en el sentido de que también a uno lo empuja por ahí para tratar más íntimamente al Señor, para ser más piadoso. Hace mucho más feliz, da muchas más alegrías el mirar para arriba, el seguir hacia adelante, el mirar hacia los demás y ver qué es lo que puedo hacer. No lamentarme por lo que no puedo hacer, sino pensar ante todo en lo que todavía puedo hacer, en lo que puedo amar en el fondo, lo que puedo hacer por los demás, lo que puedo crecer yo personalmente también, en mi relación con Dios, en mi intimidad con Dios, en mi amor hacia Él, en mi generosidad. Yo tengo que agradecer muchísimo a Dios el maravilloso recuerdo que tengo de mi madre en la tierra. Madre de 8 hijos, y que para mí ella era un continuo vivir para nosotros. Pues María, lo mismo pero más. Lo mismo pero, no sé, con toda la comprensión, con todo el afecto, con todo el cariño. Buscando de verdad lo mejor para nosotros, que es la unión definitiva con Dios. Con un cariño fuerte, un cariño intransigente cuando es necesario. Recuerdo que mi madre,
de la tierra también sabía decir las cosas. Oye, Luis, que yo tenía clarísimo que aquello no me lo merecía por ella, ni tampoco por revancha, ni porque era lo mejor para mí. Pues eso que es lo que quiero también de Santa María. Por eso tengo que decir con toda sencillez, la verdad, que ya hace muchos años rezo el rosario, y ahora que desde que Juan Pablo II nos animaba a los cristianos, si queríamos también a rezar los misterios luminosos, pues también los misterios luminosos. Yo intento rezar las 4 partes del rosario todos los días. No me parece que haga nada del otro mundo.